Hola amigos, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Campos, soy licenciado en Derecho, soy litigante en materia civil, familiar, penal y laboral, entre otras amigos. Aquí en mi despacho puedo atenderlos con mucho gusto. ¿Quieren contactarme? Hacerme sugerencias o las dudas que tengan, podemos resolverlas. Mi número está en la parte de abajo del video. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre sucesiones testamentarias. ¿Qué significa eso? Testamentos, amigos, coloquialmente se conoce como testamentos. Bueno, vamos a entrar al tema. ¿Qué es esto de la sucesión testamentaria? Bueno, pues son las relaciones jurídicas que existen entre los bienes, los derechos y las obligaciones de una persona con la persona que va a heredar. ¿Sale? Todo esto, los bienes, los derechos y las obligaciones constituyen el patrimonio. Patrimonio, todo esto, bienes, derechos y obligaciones. ¿Sale? Existe la falsa idea que cuando uno hereda, solo hereda bienes. Es decir, una casa, un coche, un departamento, una cuenta bancaria, joyas, arte, etcétera. Pues no, amigos, no nada más es los bienes, también se pueden heredar derechos. Un ejemplo de los derechos. ¿Cómo es que hereda uno derechos? Digamos que uno obtiene una indemnización por llevar un juicio en contra de una empresa a la cual se le demandó por despido injustificado. Resulta ser que estamos en juicio y el asunto ya está procesándose y fallecemos. Bueno, pues previo al fallecimiento se puede testar, decir, si se me indemniza o la indemnización que resulte por tal demanda, los derechos para cobrarlos se los heredo a mi primo, a mi sobrino, a mi hermano, a mi esposa, no sé, infinidad de gente que puede heredar, pero tiene que ser puesto en el testamento. ¿Sale? Ese es uno de tantos derechos. Derechos hay infinidad, todos los que se puedan imaginar y que son reclamables mediante esta figura del testamento. ¿Sale? Ahora, no nada más son los derechos, también son las obligaciones, también se heredan obligaciones, como cuáles, un crédito bancario, por ejemplo, o el pago de alimentos a unos menores de edad o incapacitados, ¿no? O, mire, en las obligaciones se tiene que cumplir con los compromisos que dejó la persona que falleció. Es el cumplimiento de los compromisos, para ser breve y más claro, de la persona que falleció. Ahí puede dejar en el testamento, a ver, dejo estos bienes a fulanito y también los derechos, pero también las obligaciones. Y está obligado a pagar todos los créditos que debo. La tarjeta de crédito, como ya comenté, la deuda que tengo con fulano porque le firmé un pagaré, ¿no? Y ciertas obligaciones que tiene por todos lados. Debo el coche, lo estoy pagando a crédito, hay que pagarlo, con los bienes que dejó, con los bienes que dejó, así como las pensiones alimenticias que debe a sus hijos, con los bienes que dejó. Solo hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Que la persona que hereda los bienes solo está obligado a cumplir con los compromisos, pero con los bienes que le fueron heredados, no va más allá. ¿Vale? No va a cumplir esas obligaciones con sus bienes propios, no. Solo con los bienes que le dejó la persona que fallece. ¿Sale? Entonces, hasta ahí llega el cumplimiento. Y repito, este es el patrimonio. Voy a ser reiterativo: bienes, derechos y obligaciones. Todo eso compone el patrimonio de una persona que fallece. Por eso, les voy a dar un tip. Si ustedes conocen a alguien que falleció y les debe, pues demanden a la sucesión para que les paguen. No porque falleció, ya la deuda se canceló. No. Ustedes pueden cobrar. Si dejó bienes, dicen, no, pues a mí me debe, aquí tengo mi pagaré, aquí tengo un contrato firmado, me debe. Y pueden actuar en contra de la sucesión. Es más, ustedes pueden iniciar el trámite de la sucesión. Decirle al juez, señor juez, vengo a iniciar el trámite de la sucesión porque el señor me debe, aquí está, ¿no? Yo soy deudor y soy mano, para efecto de cobrar, porque hay mucha gente que se va y no paga. ¿Sale? Entonces, bueno, pero seguimos con el testamento. Hay diversos tipos de testamento. El más correcto, el más seguro, el que tiene mayor certeza legal,
Es el testamento que se hace frente a un fedatario público. ¿Quién es ese? Es el notario. O un corredor público también se puede hacer. Pero generalmente hay que hacerlo frente al notario y él va a anotar, fíjense, a anotar desde el punto de vista jurídico nuestros deseos. Déjenme hacerles una aclaración. El notario no es un escribano que va a anotar todo lo que se les pegue a ustedes la gana. No, no, no. La ley señala muy claramente, la ley del notariado, que el notario va a escribir con fórmulas jurídicas todos nuestros deseos. ¿Sale? Les va a asesorar respecto de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es que hay a veces situaciones, por ejemplo, en un testamento también se pueden poner condiciones. ¿Qué condiciones? Un ejemplo, le dejo a mi hermana, ¿no? Fulanita, la casa, con la condición de que a mi señora madre le dé cada mensualidad de 1,500 pesos, ¿no? Es una condición válida. Otra condición, le dejo a mi sobrino mi casa, mi cuenta bancaria, siempre y cuando termine la carrera, una licenciatura, una ingeniería, ¿no? Etcétera. Ese tipo de condiciones se pueden. Hay otras condiciones que no, y que he visto en la televisión, fíjense qué raro, la semana pasada vi una película donde decía, te voy a dejar toda la herencia si te casas. No, ahí sí no. Hay prohibición expresa en la ley respecto a este tipo de condicionamientos. Respecto del estado civil de las personas, no se puede condicionar. Está prohibido. ¿Sale? Entonces, hay otras condicionantes como las que ya platiqué, que funcionan y funcionan para bien. Si se dan cuenta, son positivas y si se cumplen, bueno, pues van a beneficiar a quien cumple la condición. ¿Sale? Hay otras prohibiciones que no tienen ni caso mencionarlas porque son absurdas. Por ejemplo, pues va a ser, si le dejo la herencia, si fulano le sirve a sutano de trabajador durante un año. No, eso no, no, no. Nada de eso funciona, nada de eso opera, nada de eso es legal. ¿Sale? Entonces hay ciertas condicionantes. Por ejemplo, le dejo el uso de la casa a fulanito, que se llama usufructo, ¿no? Solo el uso, pero la propiedad se la dejo a fulano de tal. Se llama nuda propiedad, etcétera. Entonces, hay algunas condicionantes que se pueden hacer. Si le dejo la casa a fulanito, siempre y cuando le dé mantenimiento, siempre en usufructo. Es decir, te la dejo que la disfrutes, la goces, pero le tienes que estar dando mantenimiento aunque no es tuya. No va a ser para ti. Es decir, el propietario es otro, pero tú la puedes usar, etcétera. Hay diversas situaciones que a uno se le pueden ocurrir. Bueno, bueno, ya le avanzamos. Vamos a pasar a algo muy importante. Fíjense que el proceso para hacer también un testamento no es llegar y vengo a hacer mi testamento. No, tampoco. Uno va a llegar al notario y le va a decir, señor notario, vengo a hacer mi testamento. Vengo a manifestarte libremente mi voluntad de dejar mis bienes, derechos y obligaciones a las personas que enseguida te voy a señalar. Y entonces el notario va a ir verificando ciertas situaciones. Primero, el estado civil de la persona que va a otorgar su testamento. Número uno. Primero preguntarle, ¿la edad es mayor de edad? Sí, obviamente sí. Todos son mayores, todos los que van a atestar son mayores de edad. Su estado civil. No, pues que soy casado. Ah, bueno. Entonces hago la aclaración que usted puede testar el 50% de lo que es de la masa hereditaria. Porque es casado, sociedad conyugal. O si son bienes separados, bueno, no hay problema. Pero hablando de sociedad conyugal, usted solo puede testar el 50% de sus bienes. ¿Vale? Le hago esa aclaración. Número 2. ¿Usted tiene deudas con algún familiar? Por ejemplo, ¿usted da pensión alimenticia? ¿Le han demandado la pensión alimenticia? ¿Sus hijos, su esposa, exesposa, sus padres? ¿De usted dependen sus padres, etcétera? No, pues sí. Ah, bueno. Antes de testar, déjeme comentarle que tiene que proteger a las personas a las que les debe la pensión alimenticia. Si no lo hace, va a cometer una falta
y a la sucesión le van a cobrar las pensiones alimenticias vencidas. Así es que tiene que primero que otorgar ya sea un fideicomiso o una cantidad líquida para cubrir las pensiones alimenticias que se estimen respecto de las personas menores de edad incapaces o incapaces, perdón, o sus ascendientes en ese caso. Además, el notario también va a verificar que ustedes tengan una buena salud, medianamente salud, que les permita entender el acto que están realizando. Les va a preguntar el notario, ¿sabe usted dónde está? ¿Cómo se llama? ¿En qué año estamos? ¿Sabe qué es un testamento? Etcétera. Para que el notario debe verificar que su salud mental no esté afectada. ¿Por qué? Porque miren, hay muchos abusos, ¿sale? ¿Qué sucede? Que a veces se revocan los testamentos. Los testamentos son revocables, amigos. ¿Qué significa? Yo hago mi testamento, se lo dejo a fulanito. Y me peleo con fulanito en un año. Y entonces digo, pues ya no se los dejo, ya no le dejo mis cosas. Voy y revoco ese testamento u otorgo otro. Digo, pues ¿sabe qué? Que ya otorgué un testamento anterior, señor notario, que vengo a otorgar otro. Porque es mi voluntad. Y entonces se revoca el testamento anterior. Y el bueno, el que sirve, el que opera, el que funciona, va a ser el Nuevo Testamento. ¿Sale? Entonces hay a veces abusos por parte de gente oportunista. ¿Qué pasa? Y pasa muchísimo, no mucho, muchísimo pasa. Inclusive, pues yo tengo algunos asuntos de nulidad, amigos, de testamento. ¿Por qué? Porque se acercan personas oportunistas a la gente mayor, como ya están vulnerables, sienten que nadie las quiere, que son inútiles, están faltas de cariño, se acercan a estas personas y les empiezan a hablar muy tiernamente, se ofrecen a ayudar de manera desinteresada y los convencen para revocar testamento o para realizar un testamento en su favor. Entonces esto es un aprovechamiento cruel, amigos. ¿Por qué? Porque están manipulando la voluntad de la persona que va a testar. En eso también los notarios son muy listos, ¿eh? Pues es su trabajo, todos los días lo ven. Ya sea que los notarios vayan al domicilio de la persona que va a testar o que el testador vaya al lugar donde tiene asentado su domicilio el notario y le dice, ¿sabe qué? Que pues voy a revocar mi testamento porque esta persona me cuida, porque esta persona pues me cae bien, etcétera. Entonces en ese momento la obligación del notario es decir, no hay revocación porque usted está siendo manipulado psicológicamente. Igual que si va al domicilio de la persona, lo mismo. Tiene que ver las condiciones físicas e intelectuales que tiene la persona que va a testar a efecto de ver si en realidad está manifestando su voluntad de manera libre y no de manera manipulada o coaccionada. Les repito, hay muchísimos asuntos, pero hay una buena noticia, que estos instrumentos realizados de esa manera son sujetos de nulidades. Hay juicios que se pueden interponer contra estos actos. ¿Vale? Y aquí lo malo es que solo tienen 4 años para demandar esas nulidades de los testamentos realizados con esas condiciones. ¿Por qué ese tiempo? Bueno, porque es un tiempo relativamente razonable para entender o para comprender si este testamento fue hecho de manera ilegal. ¿Sale? Le repito, es muy difícil y hasta doloroso cuando uno ve los testamentos. ¿Sale? Pero bueno, a veces cuando uno se descuida con los padres o a veces los padres son muy confiados, se realizan estos actos, aunque son difíciles de realizar, ¿eh? Les repito, porque el notario se da cuenta. El notario sabe perfectamente en qué situación se puede o no se puede realizar el testamento. Uno se da cuenta. Todos los días tratamos a las personas y bueno, cuando les hace uno preguntas y vemos que no contestan de manera coherente, es ahí donde pues desgraciadamente no se puede, ¿no? O afortunadamente no se puede. Entonces, amigos, aquí hay que poner muchísima atención, ¿vale? Bueno, ahora vamos a continuar. Ya después de que se realiza el testamento, se puede aperturar, ya que fallece la persona y que
es momento de realizar la apertura del testamento, se puede hacer por dos vías, una por vía notarial, no tiene ningún problema, cuesta como 25,000 pesos la apertura, y la otra vía judicial cuando hay contienda, cuando alguien no está conforme, cuando alguien dice fue manipulado el testador, fue manipulado quien hizo el testamento, hay una falsedad ahí, hay un acto que no está conforme a derecho, está viciado de nulidad. Bueno, hay muchas situaciones que se pueden alegar en el juicio. Y entonces, cuando hay alguna inconformidad, se va uno al juzgado de lo familiar, a litigar el asunto porque se impugna el testamento. ¿Sale? Bueno, también se puede ir a juzgado cuando se hace el testamento cerrado. Es decir, está totalmente sellado, llega al juzgado y el juez lo abre y bueno, da lectura al mismo y bueno, si no hay, en ese momento no hay impugnaciones y todos están de acuerdo, ahí se resuelve el asunto, se nombran herederos, se les pregunta si aceptan o no la herencia y si es así se hace la adjudicación y vámonos, se termina. Cuando se van notarios porque todos están de acuerdo y nadie va a impugnar el testamento. Estando con el notario alguien dice yo no estoy de acuerdo porque presumo que hubo falsedad o que hubo coacción o que hubo manipulación, entonces el notario ya está impedido para seguir el trámite. En ese momento cancela el trámite y le da vista al juzgado. Sí, bueno, primero la persona que se va a inconformar tiene que decirle a un juez, ¿sabes qué juez? Que hay un testamento el cual yo me estoy inconformando. Y en ese momento le dice, y el notario, tal notario lo tiene, entonces el juez lo pide, ya el notario se ve impedido para seguir el trámite y tiene que remitir todos los documentos al juzgado para que ahí se litigue. ¿Sale? En caso contrario, pues entonces el notario termina los trámites, hace todas las 4 fases de un juicio intestamentario, que ya se los comentaré más adelante, y que lo que va a suceder es que va a adjudicar y va a decir, bueno, a ti te dejaron esto, a ti esto, así, esto. Si son propiedades, se van a mandar a escriturar. Si son bienes, bueno, pues si es líquido, también mediante depósito bancario, como hayan sido los bienes repartidos. Entonces, es muy sencillo. El trámite, repito, lo lleva a cabo un notario, sí, siempre y cuando no haya oposición, y se lleva hasta el final con estas salvedades. ¿Sale, amigos? Entonces, cualquier situación respecto de un testamento, cuando hay litigio, se va al juzgado. Cuando todos están de acuerdo, no hay problema, vámonos al trámite con el notario. Ahora con las jornadas notariales sale muy barato, cobran 500 pesos a los de la tercera edad, las personas de tercera edad, hacer el testamento. 500 pesitos, no cuesta mucho. Perdón. Y a las personas que no tienen esta edad, pues les cuesta 1,500, 1,600 por ahí, supe que cobran los notarios para realizarles el testamento. Entonces, no pasa nada, amigos, es muy sencillo. ¿Sale? Repito, el testamento es revocable y su trámite es muy sencillo. Pueden hacer condicionantes, como ya les comenté. Bueno, amigos, hasta aquí el video de parte 1 de sucesiones. El siguiente video voy a hablar de sucesiones intestamentarias, es decir, cuando fallece la persona y no deja testamento. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar a las preguntas que me han hecho y que son muy interesantes. Déjenme ver. A ver, pregunta número 1. Accedí a un divorcio voluntario, el juez me pide garantizar los alimentos. Ah, muy bien. Aquí, amigos, es un suscriptor que dice que se fue al divorcio voluntario, es decir, fue con su pareja y solicitó el divorcio voluntario ante el juez de lo familiar. Y el juez de lo familiar obviamente le dice, bueno, pues ¿y cómo garantizas la pensión? ¿A qué se refiere? Lo platicamos en el video de alimentos, pero déjenme repetirlo para darle respuesta a este suscriptor. Fíjense que cuando uno va a solicitar el divorcio de manera voluntaria ante un juez oral familiar, de proceso oral familiar, el juez dice, ok, se van a divorciar, perfecto. Los niños se los va a quedar guarda y custodia la señora, digamos. El régimen de visitas y convivencias lo va a llevar el señor una vez cada 15 días, perfecto. Los bienes se van a liquidar de esta forma, muy bien. Y la pensión alimenticia el señor va a dar el 30%, por así decirlo, 30% a la señora.
de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, emolumentos, etcétera, comisiones, etcétera. ¿Y qué me va a garantizar que el señor va a seguir dando pensión una vez que se dicte el divorcio? Pues no, no hay manera de garantizarlos en el momento. Entonces lo que tiene que hacer, querido suscriptor, es exhibir una fianza o una factura de un coche o la escritura de un bien inmueble o depositar 12 meses de pensión alimenticia. Y con eso usted va a garantizar que va a seguir dando esa pensión alimenticia a la persona de la cual se va a divorciar. ¿Qué significa esto? Que si usted falla la pensión alimenticia después de divorciado, se va a hacer efectiva esa garantía. Es decir, se le va a entregar a la señora el año completo de pensión alimenticia porque usted no cumplió. Es para eso. No quiere decir que se los va a entregar así, nada más. No, quedan en garantía siempre y cuando se va a hacer efectiva si usted no cumple con la pensión alimenticia cada mes. ¿Sale? Eso significa. Entonces, para acceder al juicio, usted tiene que exhibir, repito, cualquiera de las formas que prevé la ley para poder garantizar el pago de la pensión alimenticia. Repito, una fianza, una prenda como es la factura de un coche, de una casa, hipoteca, depositar en efectivo los 12 meses de pensión alimenticia, etcétera. Déjenme hacerles una aclaración. Antiguamente no tanto, hace como 4 o 5 años, se exhibían pagarés. Pues te firmo unos pagarés y que con eso queda garantizado ya mi pensión alimenticia. Pues no, amigos, salió una jurisprudencia respecto a este tipo de garantías y dice que eso no garantiza nada en la firma de pagarés. ¿Por qué? Porque entonces las personas que recibían la pensión alimenticia tenían que volver a demandar vía ejecutiva mercantil a efecto de hacer efectivo ese pagaré. Por lo tanto, pues no es garantía de nada. Es por eso que ya no, ya pagarés, ya no los aceptan en los juzgados. Dale, amigos, espero haya quedado aclarada esta duda. A ver, la siguiente pregunta. Dice, ¿qué consecuencias tengo si me caso sin divorciarme? Pretendo casarme en otro estado porque ya me están urgiendo. Me dicen unas cosas un poco raras. Bueno, si usted, amigo o amiga, pretende casarse sin divorciarse, hay gente, miren, que se casan aquí en la Ciudad de México, ¿no? Se separan, se van y se juntan con otra persona. Y dicen, pues ya me quiero casar, pero es bien difícil, o no tengo dinero para divorciarme, etcétera. Mil cosas, mil pretextos para evitar regularizar su situación. Y van y se casan en el Estado de México, en Hidalgo, etcétera. Bueno, pues están cometiendo un delito, y ese delito se llama bigamia. Bigamia, amigos, y está castigado de 1 a 5 años de prisión. ¿Sale? Es materia penal, es un delito, repito, es un delito. No lo hagan porque luego hay sorpresas. Además de que se pierden algunos derechos, algunos derechos civiles, más bien en materia familiar. Entonces, no lo hagan, amigos, se llama bigamia. En el video, creo que fue el de divorcio, les comenté que desapareció el adulterio. Desapareció, ya no están los códigos ni penal ni civil. Ya no existe el adulterio. Pero sí el casarse, El casarse sí, por segunda vez, además de que es nulo ese matrimonio, es nulo porque ustedes ya están casados con anterioridad, están cometiendo un delito. ¿Sale, amigos? No lo hagan. Espero haya quedado claro. Tercera pregunta. Mi pareja convive con mi hijo, pero le aconseja cosas que cuando regresa mi niño conmigo, regresa muy agresivo y dice que su papá le habla muy mal de mí, quiere que se vaya. En ese momento mi hijo quiere que se vaya con su padre. Bueno, esto se llama alienación parental, amigos. Es una figura que existía hasta el 2017, donde los padres hablaban mal, o hablan todavía muy mal de sus progenitores, ¿no? Dicen, no, pues mira, tu papá es esto, o tu mamá es esto, vente conmigo, yo te voy a comprar celular, Xbox, etc. Pintan un cuadro maravilloso y siempre les están hablando mal de las parejas. Los están manipulando. Es la manipulación de en este caso de los menores, para obstaculizar, fíjense, para obstaculizar
un sano desarrollo psicológico que tienen con sus progenitores. Entonces, eso hasta el 2017 existía y podía denunciarse y demandarse en la vía familiar. Ahora, desgraciadamente, desapareció. ¿Por qué digo desgraciadamente? Miren, porque era una gran ayuda que después de los exámenes psicológicos a los menores salía si eran o no manipulados. Ahora ya no importa, porque desapareció del código. ¿Y por qué desapareció del código? Me dirán. Porque también se hacía abuso de esas figuras jurídicas para alargar los juicios, ¿no? O para decir al juez, señor juez, pues mira, hay alienación, no lo presto, corre riesgos, y se iban los juicios largos y largos y largos y largos, y no se llegaba a nada. Entonces, para evitar esas situaciones, pues desapareció del código. Yo creo que no está bien, porque ahora, si ahora, ¿qué situación estamos viviendo con los menores? Ahora los padres utilizan todas las armas en contra de las parejas, en lugar de ser más abiertos y querer más a sus menores. ¿Por qué? Porque pues los hijos necesitan a ambos padres. Si ustedes tienen problemas personales con sus exparejas, pues que se quede ahí, no lo transfieran a los hijos, porque los hijos son los que sufren, amigos. ¿Sale? Bueno, espero haya quedado claro y repito, parte 2 del próximo video, sucesiones intestamentarias. ¿Qué quiere decir? Que fallece una persona y que no hizo testamento. ¿Sale? Va a ser muy interesante, amigos. Bueno, hasta luego, buena tarde.